Muy buenas chicos, vamos a seguir con la clase de física. Vamos a seguir con el tema número 3, que son los fenómenos acústicos. Bien, vamos a hablar acerca de la reflexión del sonido. La reflexión es el fenómeno que se produce cuando las ondas sonoras inciden en un material u objeto y rebotan. Este fenómeno, una parte de la energía se refleja, por lo que invierte su sentido y regresa al medio original. Otra parte de la energía sonora se transmite por el material u objetos, propagándose dentro de ellos hasta su total absorción, tal como se muestra a continuación. Bien, entonces tenemos, ustedes pueden ver ahí la onda sonora incidente, el sonido va y choca contra la superficie, luego se refleja y rebota, ¿verdad? Rebota sobre la superficie, en este caso es una tabla de madera, entonces rebota y se refleja hacia otro lugar. Dice que la figura muestra la onda sonora que incide en una superficie y se refleja. La intensidad de la onda reflejada es menor que la onda incidente debido a la absorción y transmisión de la energía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, gritamos con bastante fuerza, pero el grito puede ser que rebote en las paredes y retorne con menor intensidad, porque parte de la energía del sonido es absorbida por el material, en este caso la madera. La proporción de energía reflejada y energía transmitida depende fundamentalmente de la densidad de los medios. Debido a esto es que el sonido se escucha diferente en una habitación vacía respecto de otra, con personas y objetos. Cuando las ondas sonoras experimentan el fenómeno de reflexión, se produce el eco, que consiste en que el mismo sonido emitido se vuelve a percibir después de un tiempo. El oído humano es capaz de distinguir un sonido independiente de otro si ambos se perciben una diferencia igual a o mayor de 0.1 segundos. Esto quiere decir que el tiempo desde que se emite un sonido hasta que vuelve a ser oído, luego de haberse reflejado, debe ser de 0.01 segundos como mínimo. Bien, entonces estamos hablando del eco. Nosotros emitimos el grito, el sonido, entonces después de una milésima de segundo lo volvemos a escuchar con menor intensidad y ese es el eco o el rebote que se percibe. Se puede producir en cuartos vacíos con techos altos y que son muy buenos para poder diferenciar la reflexión del sonido, poder escucharla, ¿verdad? Dice, la imagen muestra como una onda sonora se refleja en un acantilado. Un acantilado es una montaña generalmente constituida por piedra. Desde el instante en que el sonido es emitido, llega hasta el acantilado y se refleja hasta volver a la fuente emisora, que debe de haber transcurrido al menos 0.1 segundos para diferenciar el sonido emitido del sonido reflejado en forma de eco. Entonces dice que, según esto, el oído humano tiene la capacidad de diferenciar dos sonidos diferentes con una diferencia de tiempo de 0.1 segundos. O sea, podemos volver a escuchar nuestra voz si el tiempo es mayor que eso, que 0.01 segundos, ¿verdad? Entonces así como se produce el eco, lo emitimos y un milésima de segundo después lo volvemos a escuchar porque retorna a nuestro oído solo que en menor intensidad o menor fuerza. Reverberación del sonido. En la reflexión del sonido se produce otro fenómeno conocido como reverberación, que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente emisora ha dejado de emitirlo. Para que se produzca la reverberación, el tiempo que transcurre entre el sonido emitido y el reflejado debe ser menor a 0.1 segundo. En este caso es menor. Para el eco debe ser mayor. Esto hace que el sonido inicial y el reflejado se superpongan, lo que origina un sonido confuso. La reverberación es común que ocurran en salas de cine o teatros, y por ello se recubren con materiales absorbentes como cortinas, alfombras, entre otros que evitan la reflexión reiterada de los sonidos.
Esto se da mucho, ¿verdad? En los cines, en los teatros, en, en en las grandes salas, ¿verdad? Entonces, por eso, si ustedes se fijan, en las paredes de los cines tienen alfombra o cualquier tipo de material que sirve para absorber el sonido y no se produzca el fenómeno que llamamos reverberación, ¿verdad? El cual es muy, es muy frecuente en este tipo de lugares que se produzca la reverberación. Bien, continuemos. Sin embargo, como les dije, sin embargo, las medidas que se toman para evitar la reverberación producen también una disminución de la intensidad y calidad de los sonidos emitidos. Para evitar este efecto indeseado, las salas de cine y teatro se diseñan con tal forma que consigan una mejor proyección de los sonidos. Esto se logra para equilibrar los materiales absorbentes y reflectantes, con los cuales se construyen dichas salas. Como ya les había dicho, esos son los tipos de materiales que se utilizan para las salas de cine para que absorban mejor el sonido y se pueda escuchar mucho mejor. Porque en salas grandes, como les dije, con techos altos se produce bastante lo que se llama reverberación. Absorción del sonido. Al incidir una onda sonora en una superficie puede ocurrir que la intensidad reflejada se reduzca o incluso se anule. Por lo tanto, no todas las superficies reflejan la onda sonora de la misma forma. Esto se debe a que dependiendo del material de la superficie, la energía de las ondas sonoras puede ser absorbida o transmitida por los materiales, los cuales propagan los sonidos. En este sentido, los materiales se pueden agrupar en dos tipos: los materiales acústicos absorbentes y los materiales acústicos reflectantes. Bien, los materiales acústicos absorbentes reducen la intensidad sonora y aíslan los sonidos. Que en este caso, los materiales absorbentes, podemos decirlo, los vamos a utilizar en estudios de grabación, estudios de música, aulas de música, etc. Los materiales acústicamente reflectantes proyectan la mayor parte de la energía sonora que incide sobre ellos y así evitan la reducción de la intensidad del sonido. Ya vamos a ver cuáles son los materiales reflectantes. Los materiales blandos y de baja densidad, por ejemplo las esponjas, las alfombras y las cortinas, son buenos aislantes acústicos, pues absorben la energía de las ondas sonoras. Estos materiales poseen en su interior numerosas cavidades cuyas paredes comienzan a vibrar cuando reciben ondas sonoras. Esto provoca fricción y la posterior disipación de la energía de la onda en forma de calor. Entonces, no sé si ustedes han visto, pero en los estudios de grabación y todo ello se utilizan materiales para la absorción del sonido. Por ejemplo, hay gente que utiliza cartones de huevo, hay gente que utiliza material plástico, material como cortinas, absorbentes, cualquier tipo de material que ayude a que el sonido no se reflecte es muy útil. Para determinarla, aparte que para esto también ayuda, la absorción del sonido ayuda a que no se produzcan los fenómenos como el eco y la reverberación. Para determinar la cantidad de energía que absorbe un material se utiliza el coeficiente de absorción sonora, el cual indica el porcentaje de energía absorbida por unidad de espesor de un material respecto a la intensidad original de la onda incidente. El coeficiente de absorción depende de la frecuencia del sonido y puede tomar varios valores entre 0 y 1, siendo 1 el coeficiente de absorción de un material que absorbe todo el sonido que incide sobre él. Entonces vamos a ver eso. ¿Cuáles son los materiales que absorben el sonido y sus coeficientes? Muy bien, aquí tenemos los coeficientes de absorción para un bloque de hormigón pintado, en este caso un bloque de cemento pintado a 125 Hz. El coeficiente va a ser 0.1, a 250 0.05, a 500 0.06, a 1000 Hz 0.07, a 2000 Hz a 0.1
1 y a 4000 Hz 0.1 también. Y así sucesivamente para cada uno de los materiales. Tenemos el ladrillo, cristal de arena, cortinas, terciopelo medio, asientos tapizados sin ocupantes, asientos tapizados con ocupantes, alfombra dura sobre hormigón, asientos de madera sin ocupantes, asientos de madera con ocupantes. Y tenemos a cada frecuencia, 125, 250, 500, 1000 y 2000, 4000 Hz, cuál es el coeficiente de absorción. Dice, si una onda con una frecuencia de 250 Hz incide sobre asientos tapizados con ocupantes, el coeficiente de absorción del sonido es de 0.6, lo que significa que los asientos ocupados absorben el 60% de la energía incidente. En cambio, si la misma onda incide sobre los asientos ocupados sin ocupantes, tapizados sin ocupantes, el coeficiente de absorción es de 0.4, lo que indica que absorben el 40% de la energía. En la misma tabla se puede concluir que aquellos materiales cuyo índice de absorción está cercano a 0 corresponden a materiales acústicamente reflectantes. Pues evitan la reducción de la intensidad del sonido. De este modo se puede considerar los asientos de madera sin ocupantes como parte de esta categoría. Entonces estos son los porcentajes con los cuales pueden absorber, ¿verdad? Pueden absorber el sonido. Por ejemplo, la alfombra dura sobre hormigón tiene 0.02, significa que un 2% de energía nada más va a absorber. El asiento de madera con ocupantes, 0.7, absorbe el 70% de la energía del sonido. Muy bien, refracción del sonido. Entonces ya hablamos de la reverberación, del eco, de la reflexión del sonido y ahora vamos a hablar de la refracción del sonido. Es un medio uniforme y en reposo. Las ondas sonoras se ocupan con una rapidez constante y en todas las direcciones, pero cuando un mismo es homogéneo, la propagación de las ondas sonoras no es uniforme, es decir, varía su rapidez y su dirección. La refracción corresponde a la desviación de las ondas sonoras debido al cambio en su rapidez de propagación. La frecuencia del sonido sigue siendo la misma, lo que se modifica es su longitud de onda. La propagación no uniforme de las ondas sonoras en el aire es un ejemplo de reflexión y se ilustra en la siguiente imagen. Entonces aquí podemos ver cómo se va a mover la onda sonora. A mayor temperatura, la onda sonora se mueve hacia arriba. A menor temperatura, se mueven hacia arriba con mayor facilidad y su longitud de onda es mucho más grande. Y cuando es mayor temperatura, la longitud de onda se mueven hacia abajo. Se mueven hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a temperatura alta y temperatura baja. La rapidez de la onda sonora aumenta con la temperatura. O sea, se vuelven más rápidas a mayor temperatura, la onda viaja más rápido, por lo que se propaga más rápidamente cerca de la superficie de la Tierra, provocando que éstas se desvíen hacia arriba. Cuando el aire de las capas cercanas a la superficie terrestre está a menor temperatura que en las capas superiores, las ondas sonoras se desvían hacia abajo. Eso es lo que les explicaba. O sea, cuando la onda sonora está a la superficie a mayor temperatura, se mueven hacia arriba. Y cuando está a menor temperatura, se mueven hacia abajo. Esto tiene que ver con la temperatura del piso y la temperatura ambiente también. En general, cuando las ondas sonoras se encuentran en la superficie de separación de dos medios diferentes, se producen simultáneamente la refracción y reflexión de estas. Por ejemplo, el sonido se emite en una habitación, se propaga por el aire y llega hasta las paredes de la misma. Entonces, una parte de las ondas sonoras se refleja y se transmite a través de las paredes. De la misma. Entonces, en la superficie de las ondas sonoras,
se refleja y se transmite a través de las paredes, pudiendo incluso escucharse en la habitación inmediatamente adyacente. Entonces, como se refleja el sonido, se puede producir inmediatamente a través de las paredes. La difracción o interferencia del sonido. La difracción ocurre cuando las ondas sonoras encuentran una abertura en un obstáculo y se propagan curvándose a través de dicha abertura. El poder escuchar sonidos en una habitación a otra y alrededor de las esquinas involucra tanto la difracción como la reflexión de las ondas sonoras. Las ondas sonoras con frecuencias bajas se difractan más que las ondas con frecuencias altas, porque poseen una longitud de onda mayor, lo que les permite esquivar los obstáculos curvándose mejor que una onda con longitud o en la puerta de la sala. Entonces veamos la ilustración que aparece ahí. Tenemos el origen del sonido, puede ser un parlante, la voz humana o cualquier emisor de sonido. Vemos la longitud de onda, vemos que las ondas sonoras se propagan y el difractor puede ser alrededor de una columna y el receptor puede ser la que está atrás de la columna. Entonces dice, si el receptor se ubica detrás de una gran columna, podrá escuchar los sonidos sin inconveniente, porque las longitudes de onda alrededor del sonido son suficientemente grandes para continuar propagándose luego del obstáculo. Bien, tenemos el receptor, por ejemplo, la difracción pasada a una pequeña abertura. Número 2. Dice, si el receptor se ubica afuera de una puerta abierta, aún podrá oír el sonido, porque el sonido se esparce desde una abertura cuyo tamaño es menor a la longitud de la onda sonora. Es por eso que muchas veces nosotros nos pueden escuchar aún con la puerta cerrada, porque si tenemos media abierta una ventana, tenemos por la abertura debajo de la puerta, entonces por ahí mismo, como la onda viaja en forma circular, puede viajar a través de esos pequeños resquicios o espacios, y por eso es que se puede escuchar de una habitación a otra. A menos que la habitación esté totalmente sellada, insonorizada, no se podrá escuchar y la onda se quedará en el mismo lugar donde estamos. Bien, la interferencia. La interferencia de una onda sonora puede ocurrir si se superponen dos o más sonidos en el mismo punto. La onda resultante puede ser interferencia destructiva o constructiva. La interferencia destructiva genera una disminución de la intensidad de las ondas sonoras, y la interferencia constructiva produce un incremento en la intensidad del sonido. Por ejemplo, si dos sonidos de igual frecuencia viajan por el mismo medio, se superponen de tal forma que se llama interferencia. Bien, vamos a decir que una interferencia es cuando dos sonidos chocan en el aire. Cuando se interfieren, se chocan entre los dos, ¿verdad? Entonces eso provoca una interferencia, puede provocar una confusión cuando el sonido quiere llegar a su destino. Entonces puede haber interferencia constructiva e interferencia destructiva. Dice, en los puntos donde llegan las compresiones de la onda sonora reflejada e incidente, sus efectos se suman y el efecto resultante es intenso y se produce interferencia destructiva. En otros puntos donde la refracción de la onda coincide con la compresión, sus efectos se neutralizan parcial o totalmente y el sonido resultante es débil. También se genera interferencia del sonido cuando las frecuencias de dos ondas difieren. Por ejemplo, tenemos una onda a 150 Hz y otra onda a 150 Hz. Muchas veces se chocan, se pueden anular y la resultante es que llegue un sonido muy débil. Este tipo de interferencia se llama batido o pulsaciones. Para determinar la frecuencia de oscilación de la intensidad del sonido resultante, se debe calcular la diferencia entre la frecuencia de cada sonido que se superpone. El ser humano distingue batidos a una frecuencia de 7 Hz. Este fenómeno se aprovecha, por ejemplo, al afinar instrumentos musicales con la ayuda de un diapasón, ya que las pulsaciones desaparecen cuando las frecuencias de ambos instrumentos son iguales. Es decir, un nivel que el batido no es detectable. Bien, resonancia del sonido. Cada objeto tiene sus propias frecuencias de vibración. Frecuencias naturales de vibración, se pueden decir, las cuales dependen de su característica particular.
Esta vibración puede ser estimulada por una onda sonora cuya frecuencia coincide con la frecuencia del objeto, fenómeno que se conoce como resonancia. Por lo tanto, la resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza externa periódica. Si el periodo de fuerza coincide con el periodo de vibración de dicho cuerpo, el cuerpo vibra, aumentando de forma progresiva la amplitud de movimiento. Por ejemplo, los instrumentos musicales, me imagino como la guitarra, ¿verdad? Presentan modos de vibración asociados con la resonancia y patrones característicos de las ondas estacionarias. Bajo estas condiciones, la propagación de las ondas sonoras permite que se origine el fenómeno de la reflexión del sonido y que las amplitudes de las ondas sonoras se amplifiquen. Entonces, para que se amplifique, en este caso para la guitarra, se utiliza un diapasón. El diapasón proporciona una gran resonancia que se mueve las ondas sonoras dentro de la caja y se expulsan a través de la boca de la guitarra. Otro ejemplo de resonancia muy común consiste en romper una copa de cristal mediante la voz humana. Esto puede ser posible si se emite un sonido periódico cuya frecuencia de vibración es la misma frecuencia natural de vibración de la copa. De este modo, la copa comenzará a amplificar su frecuencia natural mediante vibraciones cada vez mayores que superarán el límite permitido por las propiedades del cristal y provocarán que la copa se rompa. Quiere decir de que si la intensidad o la frecuencia de intensidad con la que yo estoy gritando supera a la frecuencia de vibración natural para el vidrio, esto se va a romper. Esto se va a romper y es lo máximo que puede soportar, ¿verdad? Como que pongan una bocina a todo volumen cerca de una ventana de vidrio, va a llegar un momento donde va a superar las vibraciones permitidas por el vidrio y por lo tanto se va a poder romper. Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a llegar. Me van a hacer un resumen de lo que es la resonancia del sonido, la interferencia constructiva y destructiva, como el concepto de interferencia, que es la difracción e interferencia, que es la refracción del sonido. Me va a copiar esta tabla también con los coeficientes de absorción del sonido. Me van a escribir el concepto de absorción del sonido y que son materiales absorbentes y reflectantes, que es la reverberación del sonido, que es el eco y por último que es la reflexión del sonido. Y el tema son los fenómenos acústicos. Muy bien, muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.